Angular Estéreo presenta Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. La información más importante de Manizales y el departamento de las últimas horas. Los hechos, las entrevistas, los reportajes y los personajes están en Noticias de Caldas, Noticias de Caldas, Noticias de Caldas. Cordial bienvenida, gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia, en Angular Estéreo 97.2 FM, como siempre cumpliendo esta cita importante, de lunes a viernes 12 del mediodía a 1 de la tarde. Estamos en www.angularestereo.com, nuestra web, en el Real Audio en vivo y en directo, también en Radio 97.2 FM. Saludamos a todos los oyentes a esta hora más de casa, los vigilantes, profesionales del volante, los que van en la buseta, en el colectivo, en el taxi. Mil y mil gracias por su sintonía. En la gerencia, Oscar Eduardo Montechica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Nos vamos de inmediato a los titulares más importantes para nuestra emisión de hoy. Hoy es miércoles 15 de mayo del año 2024. Estos son los temas para nuestra emisión de noticias en Angular Estéreo 97.2. Gracias siempre por estar en sintonía, por visitarnos en las redes sociales, en Twitter, en @Angular Estéreo. También nos encuentra en YouTube como Angular Estéreo. Dele un me gusta y síganos en YouTube. Alcaldía de Manizales anuncia inversiones de 1.200 millones para fortalecer la calidad educativa en este cuatrenio. En lo que va del año en Colombia, la Defensoría ha atendido cerca de 80 casos de trata de personas. El Ministerio de Salud indica que los equipos de salud siguen llegando a las zonas difíciles de acceso rural disperso en Caldas. El presidente Gustavo Petro explicó hace pocos minutos los 3 ejes claves del nuevo modelo de atención en salud para el magisterio. Estas noticias y otras más las vamos a escuchar en 97.2 FM en nuestra estación. Gracias por estar con nosotros y vamos a dar inicio. ¿Se encuentra ante alguna situación legal? Le brindamos asesoría y acompañamiento para ello. Asesorías integrales en Derecho Constitucional, Civil, Penal, Laboral y de la Seguridad Social. Presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contamos con profesionales idóneos para resolver sus necesidades jurídicas. Contáctenos al 323-446-4216 o a consultoría integral en derecho@gmail.com. Información que llega a esta hora para ustedes, para todos nuestros oyentes en Angular 97.2 FM, la referencia de carga de café 125 kilogramos, ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná, se encuentra hoy en 1.498.375 pesos. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a consultar cómo se encuentra el dólar, esta moneda que se mueve con muchísima fuerza en toda Colombia? Para el día de hoy lo registramos en 3.861 pesos, a la baja el precio del dólar en este momento. Hay que decir que alcanzó los niveles más bajos en más de un mes desde el viernes 12 de abril del año 2024. El precio en las casas de cambio, ustedes van a encontrarlo en 3.720, lo están comprando y lo venden en 3.840. Datos económicos, como siempre usted los escucha en Angular Estéreo.
Ayúdanos a buscar y encontrar niños y jóvenes hasta los 17 años con una enfermedad congénita del corazón o con sospecha de esta. Algunos de los signos y síntomas asociados son soplo en el corazón identificado por el médico, coloración morada de la piel, hospitalizaciones frecuentes por enfermedades respiratorias, cansancio por actividad física. Participa en la jornada cardiológica gratuita que se realizará el 24 y 25 de mayo en Manizales. Inscripción previa. Comunícate al 316-878-2927 o al 321-816-9600. Con la mejor información. El Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, están avanzando en el fortalecimiento del sistema de compra pública directa a todos los campesinos. Es por esto entonces que productores, organizaciones e instituciones que se unen para potenciar la comercialización de alimentos producidos por asociaciones de desarrollo, de agricultura familiar, campesina y comunitaria están participando en este muy buen proyecto. Cada entidad del orden nacional y territorial debe destinar un mínimo de un 30% del valor total de los recursos del presupuesto para comprar los alimentos de acuerdo con la ley de las compras públicas. Es como está avanzando este propósito en especial. Tenemos que decir que durante este encuentro se presentó también una directiva presidencial que va dirigida a las entidades territoriales para que cumplan con la ley de compras públicas, la cual exige un mínimo de un 30% en la compra local de alimentos a productores de la agrícola, del sector agrícola popular. Y en ese sentido, la ADR indicó que la ley 2046 del año 2020 fue aprobada con el fin de fortalecer a esos productores locales. Sigue avanzando entonces todo el propósito del gobierno nacional de la mano con la Agencia de Desarrollo Rural para llevarle buen beneficio a todos los caficultores y a la gente del campo en Colombia. Esa es una muy buena noticia que no podemos dejar pasar. ¿Cuántas veces abres la puerta de la nevera? ¿O la dejas abierta? Entre más veces se abre hay más gasto de energía porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra. Por eso, cuando cocines, saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera. Cada kilovatio cuenta. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Y en otras noticias importantes hablemos sobre algo judicial en la ciudad de Manizales. ¿Cómo le parece a ustedes que anoche, martes, mataron nuevamente a una persona, asesinaron a una persona en la noche? Esto fue en la avenida Marcelino Palacio de la capital de Caldas. Es muy lamentable tener que decir esto porque estamos hablando del 8º homicidio de este año en la ciudad y, más escandaloso aún, es el 4º de este mes de mayo. 4º homicidio que se presenta en este mes de mayo. Y ya empieza la preocupación. Esto preocupa a los habitantes, a los transeúntes, a la gente en la ciudad. ¿Qué está pasando con la seguridad? Se preguntan muchos en este momento en Manizales. Y es que a punta de cuchillo mataron anoche a un hombre de nombre Edison David Vergara Ocampo en plena avenida Marcelino Palacio. Esto es en el barrio San José, conecta con el barrio San José de la ciudad. A este hombre, a Edison, lo alcanzaron a llevar hasta el Hospital Santa Sofía, pero murió. Lamentablemente no resistió las heridas. A punta de cuchillo mataron a este hombre. Es muy lamentable. Y hay que hacer un llamado también a la alcaldía, a la secretaria del Interior, que conocemos normalmente como secretaria de gobierno, para que, bueno, se realicen planes especiales. Ellos los vienen realizando, eso sí hay que decirlo, pero aquí hace falta algo más porque ya son 4 homicidios en este mes de mayo y eso preocupan esas cifras y no se pueden esconder tampoco. Hay que hablar de ellas porque es una realidad y porque al hablar de ellas estamos previniendo también a las personas, a los habitantes en Manizales. Bien preocupante está esta parte, se encuentra esta parte de lo que tiene que ver con seguridad.
Dominga, ¿es verdad que van a quitar la mesada 13 con eso de la reforma pensional? ¿Esta mañana se lo escuchó el panadero? Sí, eso mismo vi en redes sociales. Disculpe por favor que me ve. La reforma pensional no va a quitar la mesada 3. La mesada 13 se mantiene. Lo que busca la reforma es garantizar el derecho universal a la pensión. Hasta luego. Conozca toda la verdad de la reforma pensional en www.mintrabajo.gov.co. Con la reforma pensional ya aguanta pensionarse. Con la mejor información. Hablemos de salud, de la Territorial de Salud de Caldas, de este tema que se viene especulando mucho, desinformando, porque los desinformadores en Colombia están más alborotados que nunca. La desinformación está circulando por todo lado. Hay que tener mucho cuidado. Los invito a ustedes a tener mucha precaución con la información que les llega a través de las redes, del WhatsApp, del Facebook, que ese sí que desinforma. Hay que tener muchísimo cuidado con esa información que les está llegando. Entre la desinformación, por ejemplo, la de los medicamentos. Y hace muy poco la Territorial de Salud de Caldas realizó gestiones ante la escasez de medicamentos esenciales. Esto no es un secreto para nadie, hay una escasez importante, o por lo menos a muchos pacientes no les están entregando en los puntos de entrega de medicamentos algunos de ellos. La Dirección Territorial de Salud y la propia directora Natalia Castaño Díaz indicó que el desabastecimiento de medicamentos esenciales a nivel nacional es preocupante. Es así como, en un esfuerzo por abordar esa crítica situación, desde el propio departamento se han emprendido diversas gestiones. Sin embargo, la funcionaria señaló que los desafíos son múltiples y demandan una acción inmediata por parte del gobierno y otros actores claves del sector de la salud. También se ha indicado, además, que intensifican una gestión para identificar otros proveedores que garanticen el suministro a través de diferentes entidades promotoras de salud de las EPS. La jefe de este despacho ha enfatizado la importancia de que las EPS cuenten con planes de contingencia sólidos para garantizar la continuidad de la entrega de medicamentos a toda la población, y lo siguen trabajando. Es lo que ha dicho Natalia Castaño Díaz, la directora de la Dirección Territorial, a quien escuchamos e invitamos a Noticias de Caldas. Es complejo en varios términos. En el primero es que hay un desabastecimiento a nivel nacional de algunos medicamentos esenciales, ¿sí? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? El gobierno nacional está revisando con otras farmacéuticas mundiales cómo proveer estos medicamentos que no se encuentran disponibles en el territorio nacional. También entonces se ha estado haciendo una campaña fuerte de poder conseguir otros proveedores con las diferentes EPS. Nos hemos reunido desde la Dirección Territorial instándolos a que deben tener unos planes A, B, C y Z para poderle dar respuesta a la población. Pero aquí se vuelve algo complejo, es por la desabastecimiento real. Existe realmente un desabastecimiento de algunos medicamentos que son esenciales para darle continuidad al tratamiento de las personas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguimos trabajando en conjunto con las EPS, con el INVIMA y con el Ministerio Nacional para poder traer los medicamentos donde se deben tener y en la disposición final, que es el usuario, el habitante o la persona que tiene esta enfermedad, que normalmente sabemos que por no tener este medicamento puede descompensarse y hacer que nuestros servicios de urgencias y de hospitalización se vean más colapsados. Estamos entonces, sobre todo con Nueva EPS, trabajando fuertemente en un segundo aliado farmacéutico con ellos, que ya están terminando de hacer sus negociaciones para poder tener en estos territorios los medicamentos que se necesitan a la población que se necesita. Y es que la salud, la entrega de medicamentos es prioridad en este momento para la Dirección Territorial. Nosotros seguiremos muy pendientes en cuanto a este tema, del cual se viene hablando mucho, pero también especulando, y no es bueno la especulación en los temas de salud. Continuando por esta misma línea, les cuento que equipos de salud siguen llegando a las zonas difíciles de acceso rural, disperso sobre todo en Caldas. Y es que están llegando ya los médicos, las enfermeras, en este plan que se ha trazado el propio gobierno nacional.
que lo está colocando ya en marcha. A pesar del hundimiento de la reforma, el presidente lo puede hacer así, a través de decretos, porque la ley, porque la Constitución de Colombia se lo permite. El Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra en este momento implementando una estrategia denominada Equipos Básicos en Salud, que tiene como objetivo llevar servicios médicos integrales a comunidades rurales remotas, donde el acceso a la atención sanitaria es limitado o inexistente. Para esa iniciativa el Ministerio lo que ha hecho es asignar recursos a las empresas sociales del Estado, a la ESE, con el objetivo de formar equipos multidisciplinarios que fueron presentados la semana anterior en Manizales, en San Sebastián, en presencia del presidente. Esos grupos ya están conformados en la ciudad y en todo el departamento y están compuestos por médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y otros profesionales de salud. Este proyecto es una parte de lo que estaba en la reforma de la salud, en esa reforma de la salud que hundieron porque no estudiaron más allá, porque la hunden porque hay una cantidad de intereses en torno a la salud de Colombia que se volvió un negocio para muchos, porque muchos están lucrando de los billones y billones que se entregan por el gobierno nacional para la salud de los colombianos. Lo ha puesto en práctica entonces, ya hace poco ha iniciado en todo el país, no solamente en Caldas, y lo pone en práctica el presidente Gustavo Petro a través del Ministerio de Salud, de su ministro, del ministro Guillermo, y lo están implementando aquí en Caldas. Hay algunos lugares donde ya está llegando este proyecto. ¿Cuáles son? Manizales, Chinchiná, Villa María Neira, Marulanda. Está llegando a lugares lejanos en esos lugares. No es que esté llegando a toda esa ciudad o a cada municipio, sino que, por ejemplo, se va usted a Chinchiná y allí buscan esos grupos de salud los lugares más remotos, donde las personas en Chinchiná es imposible que se puedan dirigir a un lugar para una atención médica. Hasta ese lugar llegarán los médicos, los psicólogos, las enfermeras para poder realizar toda la etapa de prevención y de lo que tiene que ver con la salud. Gloria Inés Saldarriaga Toro es profesional de salud pública de la Dirección Territorial y ella nos va a explicar bien sobre cómo está caminando y cómo se pone en marcha este proyecto. En este momento el Ministerio de Salud está con una estrategia que se llama Equipos Básicos en Salud, está dando respuesta a lo estipulado en la atención primaria en salud, en el cual da unos recursos a unas empresas sociales del Estado para formar equipos conformados por médico, enfermera, psicólogo, auxiliares de enfermería, nutricionista, fisioterapia. Se van a desplazar casa a casa en la zona rural, les hacen una caracterización e intervención directa en cada una de las casas. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es que estamos llegando a zonas donde efectivamente es difícil acceso, con una priorización de alta dispersión, es decir, que están viviendas entre 1 hora y 1 hora y media. Vamos para la tercera resolución. En este momento están en ejecución 5 hospitales, está Alpasalud de Manizales, está en este momento Chinchiná, Villa María, Neira y Marulanda. Y viene una nueva resolución con 8 municipios, que son los municipios SOMA, que son las zonas priorizadas por el conflicto armado. Entre ellas está Río Sucio, está Belalcázar, está Norcasia, está Samaná, Repite Palestina, Risaralda. Las principales ventajas es que estamos yendo directamente con las atenciones en salud en la zona rural, en la casa de las personas, en el cual se están identificando todos sus riesgos. Así es lo que se está realizando entonces en cuanto a salud. Se está implementando en todo el país, a la par también se implementa algo de parte para los educadores, los docentes de Colombia. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Son noticias de Caldas, noticias de Colombia, y las escucha usted en Angular Estéreo. Ayúdanos a buscar y encontrar niños y jóvenes hasta los 17 años con una enfermedad congénita del corazón o con sospecha de esta. Algunos de los signos y síntomas asociados son soplo en el corazón identificado por el médico, coloración morada de la piel, hospitalizaciones frecuentes por enfermedades respiratorias, cansancio por actividad física. Participa en la jornada cardiológica gratuita que se realizará el 24 y 25 de mayo en Manizales. Inscripción previa. Comunícate al 316-878-2927 o al 321-816-9600. Con la mejor información. Información que también encuentran ustedes en nuestra página web www.angularestereo.com. Nos vamos a hablar de tierra, de lo rural.
que en este gobierno se viene trabajando con muchísima fuerza y que eso nos encanta, que se sean llevados esos proyectos a los agricultores, a la gente del campo, que tanto bien le hace a este país con la siembra, con la cantidad de alimentos que comparten con todos los colombianos en todo este territorio. El Ministerio de Agricultura ha solicitado a la Corte Constitucional una audiencia pública ante demandas del artículo de compra de tierras de la PND. Y es que sucede que una demanda por la compra de estas tierras, porque a alguien se le ocurrió, como todo lo que está pasando ahora, pues que todos lo están demandando. Ha llegado el colmo de todo esto, que ¿cómo les parece a ustedes que ayer hacen una demanda por el nombramiento del nuevo director de la UNGRD? Este señor Carlos Carrillo, que está trabajando muy bien en la UNGRD, pero que sobre todo está denunciando a todos los corruptos que desde hace años están instalados en esa oficina, porque es que eso no es nuevo. A pesar de que los noticieros de Bogotá, de los privados, de las emisoras privadas de Bogotá y de otros más, le quieran meter a la gente la desinformación, que solamente esto está ocurriendo con la UNGRD en este gobierno, es una falsedad, es falso. Sucede que la UNGRD fue creada en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Ahí se creó esa agencia. Se crea en ese gobierno, inmediatamente inicia la corrupción, sigue la corrupción después en el gobierno siguiente. Estamos hablando en el de Iván Duque, donde hubo también corrupción de la UNGRD. Continúa esa corrupción en este gobierno actual, con varios funcionarios, a una gran diferencia, que en este gobierno el propio presidente retiró a las personas que están involucradas en esa parte de sobornos y de corrupción. Esa es la diferencia con los otros gobiernos. Pero la corrupción viene desde hace mucho tiempo y ha sido denunciada. Y ayer, nada más y nada menos, a alguien se le ocurrió denunciar a un señor que está trabajando muy bien, por lo menos es lo que está mostrando hasta el momento, y que sobre todo ese señor, llamado Carlos Carrillo, está denunciando a todos los corruptos de años y años que están instalados en la UNGRD, en la Unidad de Desastres de Colombia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el nuevo director? Que los denuncie, porque los corruptos son por cantidades. Se instalaron, se atornillaron en ese lugar para robarle la plata a los colombianos. Y eso está bien, esa denuncia está bien. Lo que está muy mal es la denuncia que hacen ayer contra Carlos Carrillo. Que fuera de base están algunos en este país. Y lamentablemente tengo que decirlo, están también fuera de base algunos y algunas de los medios de comunicación de Bogotá, que insisten e insisten en meterle a la gente en el cerebro información, desinformación, algo de información mezclado con mucha desinformación, y así dejan a la gente perdida, sin saber realmente qué fue lo que pasó. Esa desinformación y esos desinformadores están alborotados, así que mi recomendación es mucho cuidado, por favor, con qué medios escuchan, qué medios están viendo, a quién le están creyendo, porque usted en este momento puede estar completamente embadurnado de desinformación. Es hora de buscar otros medios independientes. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, radicaron hoy miércoles ante la Corte Constitucional la solicitud de que se convoque a una audiencia pública en torno a la demanda de presunta inconstitucionalidad que cursa sobre el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria. Es que siempre ha sido así. Se han comprado tierras en este gobierno voluntariamente. Es falso si a usted le dicen que se la quitaron a la fuerza
o, como utilizan otros por ahí, que desinforman, que se la expropiaron, palabra que ya está quemada, que es un refrito. Lo cierto es que en la petición radicada ante el máximo tribunal se precisa que la norma demandada reviste una especial importancia y trascendencia, no solo para el gobierno nacional, por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar metas y objetivos económicos, sociales y ambientales, trazando un plan de desarrollo, el PND, sino también un Estado colombiano en toda la integridad. De esta forma se dirigieron entonces los dos funcionarios. Vamos a escuchar a Felipe Harman, que es el director de la ANT, Agencia Nacional de Tierras de Colombia, y esto es lo que dice él en torno a este tema. Hoy estamos usando el plan de desarrollo de una forma expedita. Eso nos permite, por lo menos en términos de recuperación, recuperar hoy a estas alturas alrededor de 75.000 hectáreas por procesos agrarios, sin lo que en su momento fue como la jurisdicción de judicial, ¿cierto?, sino a partir de los trámites administrativos establecidos en el plan de desarrollo. Nos permitió también el plan especial de compra, nos ha permitido avanzar en la implementación. Sin estos 4 artículos, como bien lo decía y lo anotaba la ministra, la implementación del acuerdo de paz está en riesgo. O sea, hoy definitivamente cerramos filas desde el sector de agricultura, bajo liderazgo de la ministra, para defender nuestro plan de desarrollo, para defender el plan especial de compras y para defender la reforma agraria. Hoy nosotros simplemente lo que estamos es aplicando el artículo y la ley en particular 160 y particularmente la jurisdicción que implica desde la Constitución que los baldíos sean para los campesinos sin tierra, que esa es parte también del andamiaje que hemos venido disponiendo desde el plan de desarrollo, y hoy consideramos que más bien estas 8 demandas se fundamentan más en situaciones de formas que en situaciones de fondo, teniendo en cuenta el amparo constitucional que tiene el proceso de paz. Bueno, que también participen en la audiencia, las organizaciones campesinas lo pueden hacer, pero yo quería añadir también algo de lo que documenta la ministra. Precisamente los artículos del plan de desarrollo documentan y responden a las mismas sentencias y a la línea jurisprudencial de la Corte, particularmente los temas de baldíos. O sea, estamos en consonancia con los lineamientos establecidos en la Corte, por eso de alguna manera solicitamos la audiencia, solicitamos que esto sea una discusión amplia, democrática, también que se escuche a los campesinos de Colombia, y esto es un tema sustancial para la paz de este país. Lo que están solicitando en sí es una audiencia pública con intervención de expertos en materia agraria, tales como la línea de tierras del campesinado, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, para el análisis de lo que se está llevando a cabo en este momento a través de la ANT, que es bueno revisarlo. Es muy importante ese punto, que tiene ya estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, entre otros más. Cabe recordar en este tema que se trata de una norma con profundas implicaciones, tanto de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo como el Acuerdo Final de Paz, como compromiso del Estado colombiano que hay que cumplirle, y que se ha hecho muy lento el cumplimiento de él, no solamente en el gobierno actual, sino en los demás gobiernos. Eso sí, con muy poco énfasis o muy poco avance en el gobierno del señor Iván Duque. Allí se le trabajó muy poco al proceso de paz y a los compromisos firmados por el Estado colombiano. Harman, por su parte, tenemos que decir que ha manifestado que las demandas de aparente inconstitucionalidad que se han interpuesto contra el citado artículo parten de una interpretación errada de la norma y están desprovistas de argumentos constitucionales. En este tema habló también enfatiza la ministra de Agricultura de Colombia, Jennifer Mojica, sobre este tema. Hemos decidido venir con la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura a hacerle una solicitud a la Honorable Corte Constitucional para que convoque lo antes posible una audiencia pública para escuchar diversas voces informadas, voces científicas, voces técnicas, voces también del campesinado y de las organizaciones que son beneficiadas con el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que fue la base fundamental para la implementación de nuestra política de reforma agraria, de compra de tierras y de aceleración de toma de decisiones por parte de la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de poder generar este cumplimiento del acuerdo de paz, de poder generar este acceso a tierras de poblaciones que históricamente han sido excluidas. Contra el artículo 61 se han radicado 8 demandas
y esas demandas han venido argumentando algunas razones de forma, algunas razones no sustanciales, pero son 8 demandas que vienen desde un sector político contrario a la reforma agraria, y nosotros no podemos permitir que una de las agendas más importantes para la construcción de paz en Colombia, una de las agendas más importantes para un tercio de nuestra población, como lo es la población campesina, indígena y negra, queden en manos de unas discusiones de 8 abogados o 8 demandantes. Por eso esta audiencia pública. En Colombia existen centros de investigación, universidades que se han dedicado durante décadas a estudiar el problema agrario, a estudiar el problema del acceso a las tierras, y que hoy son voces informadas que merecen ser escuchadas por la Corte Constitucional. Nuestro artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo fue un artículo que está dando hoy las bases para que la Agencia de Tierras pueda cumplir con esta reforma agraria que es imparable y que ya ha arrojado importantes resultados, en donde ya se ha logrado empezar a entregar tierras a población campesina que la necesita. Es un artículo del Plan de Desarrollo que va estrechamente relacionado con la reforma constitucional que protegió a la población campesina como un sujeto de especial protección constitucional, pero además es la base de toda la intervención que hace la Agencia Nacional de Tierras como la autoridad agraria de nuestro país para poder generar unos procesos que reviertan los procesos de acaparamiento ilegal e indebido e ilícito de tierras públicas, los procedimientos de recuperación de baldíos de la nación que habían sido apropiados de manera ilegal por parte de particulares, el ordenamiento en torno al agua, que tiene que ver justamente con esta necesidad de recuperar tierras que cumplen funciones ambientales como los sistemas cenagosos, las playas, los playones, las islas, que son patrimonio público nacional y que deben ser ordenadas por la Agencia Nacional de Tierras. Eso está muy importante, entregar la tierra a los que han sido desplazados por la violencia, porque es que le han quitado la tierra a la fuerza, terratenientes, personas al margen de la ley, y han desplazado a esos dueños originales de la tierra, a los agricultores, a los campesinos. Lo que se trata de hacer en este momento a través de la ANT, del Ministerio de Agricultura, es retornar esas tierras a sus dueños, a quienes de verdad las han sembrado, las han cultivado y le han sacado el provecho para todos los colombianos. Ese es un buen proyecto y tiene que seguir girando en torno a eso, en torno a los campesinos. Tienen que ser ellos los beneficiados con este proyecto del gobierno nacional. Dominga, ¿es verdad que van a quitar la mesada a trozos con eso de la reforma pensional? ¿Esta mañana se lo escuchó el panadero? Sí, eso mismo vi en redes sociales. Disculpe por favor que me ve. La reforma pensional no va a quitar la mesada 3. La mesada 13 se mantiene. Lo que busca la reforma es garantizar el derecho universal a la pensión. Hasta luego. Conozca toda la verdad de la reforma pensional en www.mintrabajo.gov.co. Con la reforma pensional ya aguanta pensionarse. Este tema que me tiene enamorado a mí desde hace mucho tiempo, que es el tren, revivir la vía férrea en Colombia, se está trabajando con mucha fuerza. Y hace poco desde la RAP Eje Cafetero, la región administrativa y de planificación, se reunió con el ministro de Transporte en alianzas logísticas del Eje Cafetero y Tolima para observar los avances en materia de férrea, de lo que tiene que ver con la materia férrea, y es que muy cerca a nosotros, en La Dorada Caldas, ese tren está a toda marcha, la máquina la tiene a toda marcha y eso nos encanta. Humberto Tubón es el gerente de la RAP Eje Cafetero y Alejandro Rosso, subgerente de proyectos de la entidad, encabezaron una reunión muy importante con representantes del Ministerio de Transporte, con una amplia trayectoria internacional en el montaje de sistemas, que está por parte de SO Group, y que tienen que ver con todo lo de ferroviarios, de alianza logística para la región, y para dar a conocer cómo van los estudios de prefactibilidad del Tren Pacífico, que actualmente está impulsando el gobierno nacional, y que ojalá se haga sólido, se haga presente, porque es que es un proyecto hermoso revivir nuevamente la vía férrea que en algún gobierno la dejaron morir esas vías que no se tenía por qué dejar
acabar ese proyecto que sirve en cantidades para transportar productos que ya están siendo transportados, algunos a más bajo costo, menos consumo de combustibles, menos problema para el medio ambiente, o sea, se ayuda en todos los lados. Y también esperando que se pueda implementar para los pasajeros, para que las personas nos podamos desplazar a través de las vías férreas. De este tema se está hablando mucho desde la RAP Eje Cafetero y vamos a invitar a Alejandro Rosso, subgerente de proyectos de la RAP, para que nos hable sobre cómo está avanzando el proyecto y en qué terminó la reunión. Con funcionarios del Ministerio de Transporte, en la cual participaron las alianzas logísticas de la región RAP Eje Cafetero, ALREC, Alianza Logística del Eje Cafetero y Alianza Logística del Departamento del Tolima, pudimos evidenciar los avances que se vienen desarrollando en materia ferroviaria en estudios y diseños sobre lo que actualmente podría llegar a ser el sistema ferroviario y la conexión con el Pacífico y el nodo centro. En ese sentido, se explicaron las diferentes alternativas que hasta el momento la Financiera de Desarrollo Regional, con los diferentes consultores de carácter internacional, han venido desarrollando. Asimismo, pues participaron actores de departamentos como el departamento del Huila en representación de la zona sur colombiana, por supuesto del departamento del Tolima y por supuesto el representante del Ministerio de Transporte delegado en el departamento del Quindío. En ese sentido, con el señor Wilder Quintero y por supuesto con todas las personalidades tuvimos la oportunidad de realizar satisfactoriamente esta alianza logística en compañía del señor gerente, el doctor Humberto Tobón, y de los demás miembros de la RAP Eje Cafetero. Asimismo participaron miembros del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, teniendo en cuenta que las exportaciones de café son uno de los renglones más importantes, sobre todo desde el sector La Dorada Chiriguaná, en ese tramo tan importante en materia ferroviaria. Regresamos a la capital de Caldas y es que la alcaldía de Manizales anunció una inversión impresionante, 1,2 billones de pesos para fortalecer la calidad educativa en este cuatrenio, una inversión inmensa. La presentación de este componente educativo del plan de desarrollo se realiza en la Universidad de Manizales ante el Consejo de la Ciudad. Durante la sección intervinieron todos los rectores de universidades y algunos ciudadanos presentes también en el encuentro importante. El secretario de Planeación, José Fernando Olarte Osorio, socializó las metas del secretario de Educación dentro del plan de desarrollo que se debate en el Consejo Municipal. En su exposición resaltó, tenemos que contarle a ustedes, que cada uno de esos puntos claves del componente educativo del plan subrayó que son muy importantes en la construcción de Manizales, como educación de calidad. Con mucha educación y calidad es lo que se pretende entregar entonces con este proyecto. Asistieron los rectores de algunas universidades y habló también sobre este tema el secretario de Planeación de Manizales, José Fernando Olarte Osorio, a quien escuchamos a esta hora. Seguimos concluyendo y seguimos reivindicando esa vocación, esa importancia que tiene la educación para la ciudad de Manizales. La educación es pieza fundamental para generar una mejor calidad de vida, para cerrar las brechas del desarrollo social, del desarrollo económico, pero particularmente para la ciudad, además de ser un programa social, es un programa de desarrollo, es un programa que nos da impulso en ese espíritu, en esa vocación que tiene la ciudad de ofrecer un escenario, de ser un territorio atractivo para formar a nuestros jóvenes, para formar a nuestros profesionales y para buscar los mecanismos mediante los cuales la educación pueda convertirse en un motor de desarrollo económico. El rector de la Universidad de Manizales, Duván Emilio Ramírez Ospina, habló del plan de desarrollo, del presupuesto y la inversión importante que se tiene a través de este proyecto. Lo escuchamos en Noticias de Caldas. Es muy importante la educación en el Manizales, por lo que debe incluirse obviamente en el plan de desarrollo. Ahora en la pandemia nos dimos cuenta que el componente de educación hace parte importante del PIB de ciudad. Aquí digamos que la actividad económica que se genera alrededor de la educación es grande. Eso se pudo evidenciar en pandemia cuando los estudiantes no estaban. Entonces hay un componente interesante allí. Nosotros hicimos un
fundamentalmente un llamado en cuanto a trabajar mucho en la calidad de la educación básica y media para poder nosotros mantener los procesos de acreditación de alta calidad, o sea, también la calidad en el nivel superior, en la medida en que hay una trazabilidad. Para nosotros poder garantizar calidad debemos tener unos estudiantes bien formados en la básica y media y continuar en la educación superior. Entonces digamos que este es uno de los elementos fundamentales a los que hemos llamado. Otro elemento fundamental tiene que ver con la infraestructura de ciudad para atender estudiantes que vienen de otros territorios. Son fundamentalmente como esos temas que están allí y creo que en los que hay que trabajar. Durante el primer trimestre de este año en curso, Colombia experimentó un incremento de 2,5% en sus exportaciones no minero-energéticas. Alcanzó un total de 4.970 millones de dólares en ventas. Este incremento se destaca en comparación con el mismo periodo del año anterior, 2023, cuando las exportaciones sumaron 4.848 millones de dólares. Además, un aumento en el valor de la exportación en volumen despachado también se registró con un alza significativa, según los datos entregados, alcanzando un 2,1 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 10,5% respecto al año anterior. El sector agropecuario sobresalió por su destacado desempeño en este periodo, aunque varios productos industriales también contribuyen significativamente al crecimiento en Colombia. Son datos que ha entregado el DANE, datos muy importantes, donde queda algo de felicidad por lo que se viene recibiendo en cuanto a exportaciones no minero-energéticas, que aumentan de 2,5% en este primer trimestre del año 2024. Buena noticia económica, y allí hablamos de otras más, lo que tiene que ver en cuanto al desempeño por departamentos. Ciudades como Risaralda lideró el crecimiento en el incremento de 69,2% de ventas externas no mineras. Está también Bogotá, Magdalena, Huila, Antioquia, que contribuyen respecto a estas cifras. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con Venezuela se destaca como uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas, registrando un aumento de un 26% en exportación no minero-energética, y esto quiere decir en pocas palabras que sirvió muchísimo nuevamente hacer migas, darnos la mano con nuestros hermanos de Venezuela, los más cercanos, abrir el puente y restablecer nuevamente esa parte diplomática y lo que tiene que ver con intercambio comercial. Era muy importante, era una necedad total, necio, y hay que decirlo, torpedeaba a Colombia en su economía cerrar las fronteras, hacer enemistad con el país vecino. Está correcto el movimiento en este momento en esa parte económica, y esos resultados lo están demostrando. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. En lo que va en este año en Colombia, la Defensoría ha atendido cerca de 80 casos de trata de personas. Muy triste. La cifra representa un aumento de 139%. Escandaloso esto, en comparación con el primer cuatrimestre del año 2023, razón por la cual el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, ha solicitado a la institución gubernamental poner la lupa sobre el fenómeno, sobre este fenómeno de trata de personas que es tan delicado y al que hay que ponerle muchísimo cuidado. Escuchemos al funcionario. En lo que va este año a nivel nacional, nuestras duplas de género han atendido 79 casos de víctimas de trata de personas. La cifra nos preocupa porque al compararla con las atenciones hechas en el primer cuatrimestre del 2023, aumentó en un 139%. Es un fenómeno en aumento. Por eso le solicitamos a todos los entes que integran el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas darle cumplimiento a lo establecido en la Ley 985 del 2005, la cual da cuenta de las medidas contra ese delito y la atención y protección de las víctimas.
personas. La trata es un delito invisible. Su denuncia es bastante compleja, por lo que la Fiscalía debe encaminar acciones que brinden facilidad en la atención de los casos y toda la institucionalidad abogar por la atención y reparación de quienes han sido afectados por el flagelo. Necesitamos hacerle un mayor rastreo al delito. Por eso lanzamos el Observatorio Defensorial para el Análisis de Trata de Personas, el cual servirá para hacerles un seguimiento a los datos reportados por diversas entidades y continuar poniendo sobre la mesa información que permita avanzar en políticas públicas para la atención a las víctimas e incentivar la denuncia. Es necesario que las autoridades departamentales y municipales incluyan en sus agendas la problemática de la trata, con el objetivo de prevenirla y mitigarla a través de los planes de desarrollo, presupuesto público y planes de acción. Presupuesto público, planes de acción es lo que solicita el Defensor del Pueblo para prevenir la trata de personas, que es bien delicado. Cerrando ya nuestras noticias y la información de hoy, les cuento a ustedes que el abogado Elmer Montaña, de Cali, presentó en las últimas horas una demanda penal contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, acusándolos de prevaricato por la formulación de cargos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este hecho surge en medio de las acusaciones de irregularidades en la investigación de la financiación de la campaña presidencial. La denuncia argumentada en el CNE, aunque compone para investigar la financiación de campañas presidenciales, carece de facultad para acusar al presidente de la República, pues según la Constitución Política, esa prerrogativa recae exclusivamente en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Fueron entonces denunciados, recusados estos dos magistrados del CNE. Vamos a ver en qué para, porque ahora eso hace que se detenga esa parte del proceso con esta recusación del abogado de Cali, puesta por el abogado de Cali. Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas, Noticias de Colombia. No se vayan, aquí la información continúa como siempre en Angular Estéreo 97.2. Visítenos en nuestro canal de YouTube, Angular Estéreo, en las redes sociales, en Twitter, @Angular Estéreo, y en Facebook nos encuentra como angularestereo.soloéxitos. Una buena tarde. En la gerencia, Oscar Eduardo Montechica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez.